Buenas noches, profesora. Mi nombre es Mónica Abigail Rivas Aparicio y junto con mi compañera Jimena Rodríguez Hernández vamos a presentarle los temas que se vieron durante el curso. Mm, este, este, esta presentación tiene como objetivo comprender los conceptos claves del lenguaje, la semántica, el discurso jurídico, entre otros, principalmente destacando su relevancia dentro del ámbito legal. El análisis de términos lingüísticos permite la vinculación de la teoría del lenguaje con su uso práctico dentro del derecho. Esto facilita la precisión, la argumentación y una buena comunicación efectiva dentro de los procesos legales, por ejemplo, en los juicios, las conciliaciones y también en la redacción de los documentos. Vamos a comenzar con los temas que vimos en clase. El primer tema fue la lexicología. Brevemente le vamos a platicar lo que entendimos. Pues la lexicología es una rama de la lingüística que estudia el léxico de una lengua. Esto quiere decir que un conjunto de palabras que la componen, su estructura, el significado, su origen y su evolución. Veíamos en clase un ejemplo que era la palabra jurisprudencia. Esta ha evolucionado desde el latín hasta su uso actual en el lenguaje jurídico, pues es una parte dentro de la lexicología. El siguiente tema, pues, es la clasificación y las diferencias entre lexicología y lexicografía. La lexicología va a ser la rama de la lingüística y este va a estudiar el léxico de una lengua. Con esto queremos decir que va a ser un conjunto de palabras, también van a ser expresiones que van a componer toda esta parte. La lexicología se va a ocupar de analizar una estructura y el significado, así como el uso de las palabras. Y la lexicografía digamos que es una práctica para recopilar y también describir y analizar las palabras o las expresiones de una lengua para, no sé, crear diccionarios y otros pues, recursos lexicográficos. Esta lexicografía se va a enfocar en la descripción y también la documentación del léxico de una lengua. Nuestro siguiente tema que vimos, pues muy brevemente también, es la etimología, que esta va a estudiar el origen y la evolución histórica que han tenido las palabras. Por ejemplo, veíamos el significado de abogado, que proviene del latín avocatus, que significa llamado de auxilio, y pues con el tiempo esta palabra pues ha ido evolucionando hasta como actualmente la conocemos. Ahora, el siguiente es la lexicología y la comunicación. Como sabemos, pues la lexicología va a ser muy importante para la comunicación, ya que pues es el léxico para el conjunto de palabras que utilizamos, así como ya mencioné las expresiones que vamos a utilizar para que podamos transmitir ciertos mensajes y también significados. Esta nos va a ayudar pues a entender cómo se utilizan algunas palabras y a entender las expresiones y los contextos diferentes que se nos presenten y van a variar según su significado y dependiendo del contexto. Como siguiente tema tenemos al discurso jurídico. Este va a ser un conjunto de enunciados que se producen dentro del contexto del derecho. Estos utilizan un lenguaje técnico y normativo. Para comprenderlo más fácil, podremos utilizar el ejemplo de una sentencia que es dictada por un juez. Este es un tipo de discurso jurídico. La comunicación escrita se refiere pues a la transmisión de mensajes y también significados de forma, pues de forma
discursos escritos o documentos. Y en cuanto a la comunicación escrita puede ser formal o informal, y esta se va a utilizar para que tengamos una variedad de contextos, como puede ser la literatura, la correspondencia personal, también la profesional y la documentación oficial. El siguiente tema es la argumentación. Este es un proceso por el cual se presentan razones o pruebas con un objetivo que es, bueno, más bien que podría ser defender una idea, refutar alguna opinión, persuadir o, bueno, persuadir a un interlocutor. Por ejemplo, en un juicio donde un abogado defensor argumenta para demostrar, pues, la inocencia de su cliente o viceversa. Ahora, como siguiente tema o concepto sería el diálogo. El diálogo pues va a ser también una forma de comunicarnos, ya sea con dos o más personas con las que estemos interactuando, y nos vamos a comunicar pues entre sí, ¿no? Entre nosotros. El diálogo también puede ser verbal o no verbal, y se utilizará pues para intercambiar información, ideas o sentimientos. Y por ejemplo, en un proceso penal, pues que va a ser a la hora de dar los argumentos o estar haciendo un interrogatorio, pues ahí podremos ver esta parte del diálogo. Y ya tocando el tema del interrogatorio, pues este es nuestro siguiente tema. El interrogatorio es una técnica procesal mediante la cual las partes dentro de un juicio formulan sus preguntas a los testigos o a los imputados para obtener información relevante dentro del juicio. Por ejemplo, podría ser cuando un fiscal realiza un interrogatorio al testigo para confirmar la presencia del acusado dentro de la escena del crimen. El lenguaje y la contextualización jurídica va a referirse al conjunto de pues palabras y expresiones, como ya hemos mencionado antes, y se van a utilizar en el ámbito del derecho. La contextualización jurídica va a referirse al proceso pues de entender y aplicar un lenguaje jurídico en diferentes contextos legales y judiciales, y era lo que íbamos con el lenguaje formal. Como comentábamos en clase, los campos de la semiótica es principalmente el estudio de signos y su significado. Sus campos incluyen a la semántica, que esta es pues el significado. También incluyen a la sintáctica, que es la relación que tienen los signos, y también incluyen a la pragmática, que es el uso del signo dentro del contexto. Un ejemplo podría ser el análisis de cómo el símbolo de la balanza representa la justicia dentro del ámbito legal. Es parte de la semiótica. El discurso político jurídico va a hacer referencia al lenguaje y a la comunicación utilizados pues dentro del ámbito político y jurídico. Este discurso pues puede incluir debates, discursos, leyes y también pues otros contextos que se utilizan pues para comunicar ideas, este, y políticas en el ámbito político jurídico. Tenemos también al discurso argumentativo. Este tiene como finalidad principal convencer, persuadir o refutar mediante el uso de razonamientos lógicos y estructurados. Un ejemplo podría ser en una exposición ante un tribunal para convencer al juez de reducir alguna pena. Podría ser un ejemplo de discurso argumentativo. Ahora, la relación entre la semántica y la lexicología es de que la semántica es la rama lingüística que pues estudia el significado de ciertas palabras y también de las expresiones. La lexicología y la semántica pues se relacionan o están, eh, digamos que van de la mano, ya que pues se ocupa de analizar las estructuras y los significados de las palabras.
mientras que pues la semántica se enfoca en el estudio del significado en sí mismo. Mm, La semántica léxica y referencial, pues como lo comentaba mi compañera, la semántica léxica estudia el significado de las palabras, pues que tienen en sí mismas, mientras que pues la semántica referencial, esta se va a enfocar en la relación entre la palabra y el objeto o el concepto que representa. Un ejemplo podría ser la palabra juez. Esta tiene un significado léxico, que es función judicial, y un referente concreto, pues es una persona que ocupa ese cargo. Ahora, la modificación semántica y los procesos de cambio hace referencia a los cambios que pueden ocurrir en el significado de las palabras y expresiones a lo largo de lo que es el tiempo. También los procesos de cambio pues pueden incluir la ampliación o también la restricción de los significados, la metáfora, también la metominía y otros procesos que afectan el significado de ciertas palabras. Los elementos constitutivos del negocio jurídico laboral quiere decir que estos son componentes esenciales que van a formar un acuerdo legal en la materia del trabajo: el consentimiento, el objeto, la causa, la capacidad, la forma y la licitud. Em, Podemos encontrar un ejemplo dentro de un contrato individual de trabajo. Para ser válido debe tener consentimiento entre ambas partes, una descripción del puesto podría ser y pues el salario a acordar, etcétera, etcétera. La constitución del campo semántico y el léxico, hace referencia al conjunto de palabras y expresiones también que se van a relacionar para un significado. El campo léxico va a hacer referencia al conjunto de palabras y expresiones que se van a usar en un contexto o en un dominio, y la constitución del campo semántico y el léxico serán importantes para que podamos entender todas las palabras que utilizamos. Complementando un poco del campo semántico, pues básicamente como lo comentó mi compañera, es un grupo de palabras con significados que van relacionados, por ejemplo, como lo veíamos en clase, ley, decreto, norma. Esto vendría siendo un campo semántico. Y un campo léxico, pues son palabras que pertenecen a un mismo ámbito temático. Esto igual pues lo comentábamos en clase. Las palabras podría ser juzgado, abogado, sentencia, etcétera. Y como siguiente tema tenemos el léxico y la organización del argumento jurídico. El léxico jurídico va a organizar el argumento mediante el uso técnico de términos específicos que permitan construir estructuras lógicas en textos legales. Las frases idiomáticas, pues son las expresiones que tienen un significado, pero que no se puede deducir del significado de las palabras individuales que las componen. Es decir, las frases idiomáticas son muy comunes en muchos idiomas y pueden ser pues difíciles de traducir o entender pues para otras personas que no son hablantes nativos. Por eso es importante que en un proceso penal podamos tener a alguna persona que haga la traducción. Las locuciones nominales se dividen en cinco partes, podríamos llamarle. La primera es que pueden ser adjetivas. Estas van a modificar a un sustantivo. Pueden ser adverbiales, que funcionan, pues como su nombre lo dice, como un adverbio. Prepositivas, que introducen complementos. Verbales, que expresan ciertas acciones. Y oracionales. Estas funcionan como, pues, como oraciones subordinadas. Los tribunales
son instituciones judiciales las cuales se van a encargar pues de resolver disputas y también se van a encargar de aplicar la ley. Estos tribunales pueden ser de diferentes tipos, como tribunales de justicia, tribunales administrativos o bien tribunales laborales. El legislativo, pues este es el poder que se encarga de crear, de modificar o de derogar las leyes pues en México. Aquí el Congreso de la Unión es el órgano legislativo federal en este país. Ahora, las normas jurídicas, pues son como ya se ha mencionado mucho o lo sabemos, son reglas o también regulaciones que se establecen para regular la conducta de las personas y también las organizaciones en una sociedad. Todo esto es para que vivan pues en paz. Las normas jurídicas pueden ser establecidas por la ley y la jurisprudencia o la costumbre también. Las salas de apelación van a ser las instancias que son encargadas de revisar las decisiones emitidas por un tribunal de primera instancia. Esto significa que una parte que está inconforme con alguna sentencia la puede apelar ante alguna sala de apelación. Los centros de conciliación también son instituciones que ofrecen servicios pues de mediación y de conciliación para que podamos resolver algunas disputas o también conflictos. Esto a manera de que sea pacífica y amistosa y también de que sean más rápidos. Los centros de conciliación también pueden ser utilizados pues para, como ya lo mencioné, disputas en diferentes áreas como la familia, el trabajo o los negocios. Bueno, hemos terminado nuestros temas y como conclusión puedo añadir que además de el análisis del lenguaje dentro del entorno jurídico, pues no solamente permite entender a las normas, sino que también podemos defender posturas, construir razonamientos válidos y para la resolución de conflictos. La correcta utilización del léxico jurídico va a favorecer el acceso a la justicia, garantiza el respeto al debido proceso y fortalece el acceso, ay, pues, a ver, fortalece el Estado de Derecho. Pues yo siento que es imprescindible conocer más de este léxico, de esta rama que estamos estudiando, porque pues es algo imprescindible para quienes forman por parte de esta área para ir desarrollando habilidades lingüísticas y tener una perspectiva más crítica y reflexiva que sea capaz de pues de adaptarse a los nuevos retos dentro de esta práctica legal. También podemos añadir que pues llegamos a la conclusión de que todos estos conceptos van a ser importantes para que podamos entender y aplicar el lenguaje dentro del derecho a manera de que sea pues efectiva el ámbito de la lexiología jurídica. Eh, También podemos decir que la lexiología jurídica pues va a ser una disciplina muy importante para el enfoque del estudio jurídico o más bien el lenguaje, y para que así lo podamos aplicar pues en diferentes contextos legales y también judiciales. Pues todos estos conceptos, las personas que lo apliquen, como ya lo dijo mi compañera, pues se deben de desenvolver muy bien en esas ciertas áreas, ya sea el abogado, el juez, el legislador o simplemente como ciudadano para que pues podamos entender y ejercer nuestros derechos y también nos va a permitir analizar y aplicar el lenguaje, pues ya sea en nuestro día a día o de manera profesional. Bueno, esas fueron las referencias bibliográficas que utilizamos para comprender un poquito más los temas y al igual que los documentos que están dentro de plataforma. Pues
Por nuestra parte sería todo, profesora. Le agradecemos mucho su atención y muchas gracias. Gracias.